Alberto Izarralde dice, ¿se conoce qué cantidad de espermas tiene la espermateca? Sí, hay unos estudios que determinan que puede estar alrededor de los 4 o 6 millones de espermatozoides. En una espermateca hay variabilidad, algunos dicen que puede llegar hasta los 7, 8 millones de espermatozoides. Por eso les Perfecto. decía que un zángano tendría la capacidad de llenar la espermateca, pero la estrategia que utiliza la reina es coger varias porciones de los diferentes zánganos, el esperma de los diferentes zánganos, para ir migrándola hacia la espermateca. Perfecto. Acá Anderson nos dice, ¿cuál sería la sincronización de la reina virgen y la madurez del zángano en caso de realizar un banco de zánganos? Bueno, lo que uno trata de hacer es preparar zánganos 40-45 días antes de empezar a trabajar la producción de reinas. Esto pues tiene un trabajo muy juicioso, primero de cómo preparar la colmena para producción de zánganos. Es definitivamente importante una muy buena alimentación, poner cuadros con lámina que tengan el alvéolo específico para zángano. Lo que yo hago es poner simplemente cuadros alambrados en los costados de la colmena en los periodos de floración, y he visto que naturalmente las obreras construyen ese alvéolo de mayor tamaño. Pero lo ideal es arrancar de los 40 a 45 días antes de empezar a trabajar lo de las reinas, para tener zánganos de muy buena calidad espermática, de buena composición y muy bien alimentados. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Sí, Ignacio Arias me dice, ¿cómo se puede inducir la producción de zánganos? Bueno, hay varias formas, pero hay diferentes métodos. Uno es utilizando una colmena de muy buena población, muy bien alimentada, retirarle la reina y esperar que una obrera inicie su postura, que ya sería pues zángano que proviene de obrera. Muchos estudios dicen que no hay diferencia en la calidad espermática, baja un poco la concentración, pero no hay diferencias marcadas. Pero eso implicaría que usted esas colmenas les esté agregando cada cierto tiempo cuadros con cría abierta y cuadros con cría operculada para mantener ese equilibrio. La mejor forma de estimular la producción de zánganos es a través de la alimentación. Si nosotros vemos de forma natural, la producción de zánganos casi siempre concuerda con los periodos de floración, donde hay abundancia de néctar y abundancia de polen. La abeja reina interpreta que tiene abundancia de esos alimentos y empieza a poner huevos que van a ser los zánganos. De forma ya del manejo del apicultor, hay que ser muy juiciosos en la alimentación. Entonces uno lo que hace es sobrealimentar una colmena. Yo selecciono una colmena que tenga esas características genéticas que busco y la sobrealimento. Lo que yo hago, la forma en que yo produzco zánganos es cada 8 días doy un suplemento de jarabe de 2 a 1 de agua y azúcar, agrego por cada litro 5 ml de Promocalier o Promotor L que se encuentra en Argentina o en otros países, y muy juicioso con las tortas de proteína. Y cada 8 días estoy alimentando para sobrealimentar esa colmena. He visto que hay un efecto en la reina, en la producción de zánganos, y puedo obtener una gran cantidad de zánganos viables, y es la forma en que yo podría llegar a inducir esa producción de los zánganos. Perfecto. Bueno, hay preguntas que son muy largas. Vamos a tratar de a ver si entran adentro del texto, ¿sí? Dice Julio, los zánganos normales son haploides, número de cromosomas 16. Los diploides no son viables, tienen 32 juegos de cromosomas. Las obreras se los comen como fuente de proteínas. ¿Es verdad esto? Julio, muy buena la apreciación. Generalmente son inviables y no hay un desarrollo. Como les decía, algunas personas dicen que esos zánganos producen un olor diferente y que es más fácil reconocible por las obreras para eliminarlo. Pero a qué llevo, y lo que trato de contestarle a Julio es que es muy interesante porque una colmena cuando entra
déficit de proteína grandísimo, empieza uno a notar que hay un consumo de las larvas y empieza a haber patrones de cría salteada. Y es un caso ya de extrema deficiencia de proteína, que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso los apicultores creo que somos uno de los mejores observadores, donde tenemos que estar pendiente evaluando la colmena, y cuando empezamos a notar patrones de cría disparejos y tenemos reinas que son jóvenes, que no están desgastadas, que son de muy buena calidad genética, y si nosotros vemos también que hay una baja entrada de recursos alimenticios, se ha podido comprobar que empiezan a consumirlos la cría, pero ya son en desbalances negativos en la parte de proteína. Entonces toca tener mucho cuidado porque es el caso más extremo. Incluso si uno no interviene, esa colmena ya entra en un proceso que es difícilmente reversible y una colmena que se podría llegar a perder. Perfecto. A ver, esta es re larga. Francisco me la mandó por Twitter, me la mandó por Facebook, me la envió por WhatsApp, ¿sí? Y dice, bueno, van de nuevo las preguntas. A ver, Francisco, te la vamos se la vamos a hacer a Boris, ¿sí? Algunos criaderos tienen letreros con símbolos como triángulos, círculos, etcétera, de distintos colores para evitar la pérdida de las reinas que hacen el vuelo nupcial. En base de su experiencia, señor Boris, ¿qué tan eficiente es esta práctica? Bueno, esos son puntos de referencia para el retorno de las reinas cuando hace sus vuelos de fecundación. Hay muchas formas de hacerlo, hay esos símbolos. Si ustedes vieron en la fotografía, la mayor parte de los núcleos o de las colmenas baby estaban pintados de diferentes colores, colores amarillos, verdes, y reunían en grupos y cada grupo tenía mini colmenas de diferente color. Esto pues son puntos de referencia que le permiten a la reina que hace esos vuelos poder hacer un retorno efectivo. También he visto que utilizan esos símbolos, pero lo que puedo observar es que son puntos de referencia que toman las reinas para poder hacer su retorno. Y con respecto a la segunda pregunta, es muy cierto. ¿La puedes leer? Sí, según los datos listo, gráficos listo. que mostró, a mayor temperatura, más duradero es el vuelo de las reinas vírgenes, pero su fecundación, pero son menores los números de vuelo, efectivamente. O sea, recuerde que entre menos vuelo realice la reina, es menos el riesgo que se van a exponer por una pérdida. Entonces, lo que tratan de hacer es hacer los menos vuelos posibles, pero poder copular con una mayor cantidad de zánganos. Entonces, sí es correcta la apreciación. ¿Es posible hacer la fecundación de reinas introduciendo las jaulas de maduración de zánganos que se utilicen para inseminación artificial? Pues, ¿qué le dijera yo? No he visto, creo que no se podría por las mismas condiciones, porque hay unas condiciones específicas de vuelo. Cuando se trata de controlar la fecundación, pues se hacen en algunos túneles, algunos tipos de configuración que permiten tener una altura, una temperatura, unas velocidades de viento adecuadas para estimular esos vuelos de fecundación. Cuando están encerrados en esas cajas, pues no cumpliría esos requisitos y sería muy difícil lograr ese tipo de inseminación. Personalmente no conozco, no sé si hay experiencias utilizando esas jaulas. Perfecto, a ver, déjame ver que salí y acá me preguntan, ¿es verdad que la reina africana tiene más cantidad de postura por día que las europeas? Esa pregunta sí está bastante complicada, Rodrigo. Es difícil llegar a determinar porque va a depender de muchos factores. Incluso va a depender de la forma en que quedaron fecundadas esas reinas. Si una reina africana quedó mal fecundada, pues su tasa de postura va a ser menor. Va a depender de las líneas. Digamos que hay unas líneas europeas que en los momentos de periodo de floración son muy prolíficas y tienen una explosión de postura bastante elevada, incluso superior a la africana. Entonces va a depender también de las líneas, de la forma en que van a quedar fecundadas. Pero es difícil afirmar eso, creo que es arriesgado y no podría ser concluyente. Bueno, no hay problema.
Boris, Richard, que siempre nos sigue en todos los eventos. Richard, te mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Boris, ¿cómo haríamos en el caso del manejo orgánico para el tratamiento de la borracis en los zánganos antes de la fecundación? Pues mire, nosotros aquí en Colombia, y se me hace pues un poco difícil contestarle, aquí en Colombia no tenemos tanto problema con la varroa, porque las abejas africanas son, por su comportamiento, son abejas de muy buena defensa, entonces uno puede observar que no hay una alta incidencia de varroa. Nosotros acá no hacemos tratamiento de varroa, tendría que ser una colmena bastante infestada para hacerlo, pero es muy raro verlo, y esos niveles se asocian con un mal manejo de la colmena o una colmena que esté bastante débil. Si nosotros hacemos un tipo de selección por comportamientos de acicalamiento, mantenemos colmenas muy fuertes, los niveles de infestación siempre van a ser por debajo del 4 o del 3%, que sería lo ideal. La recomendación para las personas que tienen que hacer ese tratamiento es buscar cuáles son autorizadas de acuerdo a la entidad que regula la parte sanitaria. Sé que hay algunos tratamientos con ácido oxálico, que es un producto que podría llegar a ser de cierta forma natural, pero hay que tener en cuenta que sí afecta la cría. Por lo tanto, el uso del tratamiento de ácido oxálico se hace en los periodos donde no hay una abundancia de cría, porque se ha comprobado que sí alcanza a afectar el desarrollo de la cría. Entonces, esos tratamientos generalmente lo hacen es en los periodos de menor cantidad de cría dentro de esa colmena. Pues, ¿cuál sería la recomendación? Buscar cuáles son los autorizados por la parte sanitaria animal en cada uno de los países. Por eso, pues no podría como recomendarle qué tipo de tratamientos se podrían hacer. Conozco así de primera mano ácido oxálico, que es lo que más se utiliza. Para mí lo mejor es selección, hacer selección por abejas que se acicalen, que tengan un comportamiento higiénico, pero eso pues ya llevaría a un problema, porque yo estaría demeritando otro tipo de características deseables.